riesgosas. Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a la doctora Julia Carabias que está en este estudio. Julia, bienvenida, ¿cómo estás? Bienvenida en este programa. Muchísimas gracias por Gracias, Julia, que es una autoridad en México en materia de asuntos de ecología y de medio ambiente, exfuncionaria de Estado en esta materia. Y bueno, pues te agradezco que estés aquí, Julia, pues por obvias razones del tema que estamos viviendo en México, un momento muy difícil de tragedia por las vidas perdidas, de devastación por las zonas que han sido registradas como dañadas en una parte muy importante del territorio mexicano a raíz de las intensas lluvias, inundaciones, deslaves, la realidad mexicana que domina en ese momento por esta circunstancia. Y escuchar voces como la tuya para analizar, desde luego, el momento que se vive, pero para analizar también experiencias vividas en donde tú jugaste papeles importantes en su momento como funcionaria de Estado y como especialista en la materia, y la perspectiva obligada en este instante para todos nosotros. Materia hay, Julia, ¿cómo ves el país en este momento? Difícil, muy difícil y con retos por delante que habrá que enfrentar. Van a ser retos dolorosos, van a ser retos costosos, pero no podemos seguir, creo que ha sido una demostración más de que no podemos seguir con un desarrollo que esté desafiando constantemente a la naturaleza. O incorporamos estos criterios que la naturaleza nos está recordando constantemente por vías muy crudas, o vamos a tener cada vez problemas más serios. Y creo que ahí es donde están los enormes desafíos que hay que echar a andar. ¿Cuáles son estos criterios que la naturaleza nos dice que no estamos atendiendo? Bueno, en este caso lo que estamos viviendo, que tiene que ver con los fenómenos hidrometeorológicos extremos, que se les dice mal desastres naturales, porque no es un desastre natural. Si este tipo de fenómeno extremo hubiera impactado hace medio siglo en estos mismos sitios, ni nos hubiéramos enterado, porque son ciclos con mucha repetición. Esta cantidad de lluvia tiene que estar cayendo en el territorio mexicano en ciertos momentos con estas intensidades. Esto es lo que además pues hace que todo el ciclo hidrológico funcione naturalmente. Cae por las montañas, escurre por la vegetación, llega a la parte de las costas. Cuando viene tan fuerte rompe las barras. Esto es lo que hace las lagunas y las lagunas costeras, que tienen todo el intercambio del mar. Es parte del ciclo natural. Son variaciones del ciclo hidrológico a lo largo de los años. Se está complicando cada vez más el evento por el problema del cambio climático. El cambio climático, que ya es un hecho, acaba de sacar su último informe el panel intergubernamental de cambio climático, que es el que los expertos están dando su última evaluación, y nos está poniendo un panorama muy difícil. No estamos llegando a las metas que queríamos haber llegado, y entonces estos 2 grados a los que se apostaba de no rebasar, los vamos a rebasar sin duda, y esto va acompañado entonces a que va a haber cada vez más frecuente fenómenos hidrometeorológicos extremos, ya sea sequías o lluvias más intensas. Sequías en las partes nortes de nuestro país, por ejemplo, y lluvias más intensas en la parte del trópico. Lo que no nos debe de sorprender es que en el desierto no llueve y que en el trópico llueve mucho, ¿no? Lo que sí es una enorme sorpresa y una gran desgracia lo que nos ha pasado ahorita en el país es que está ocurriendo estos fenómenos en sitios en donde está la población ubicada. Y es una población además que es la población más pobre, porque se va a las partes que le quedan disponibles. Esto van ocupando las barrancas, van ocupando las partes de las faldas de los cerros, deforestando esto para sus actividades agropecuarias, el cerro para su subsistencia. Y se van ubicando en sitios que son cada vez más frágiles desde el punto de vista natural. Entonces, si un fenómeno de estos impacta en un sitio en donde está el ecosistema natural, no pasa nada, es parte de su vida. Si esto impacta en un sitio en donde está con población, entonces es cuando se nos convierten en estos desastres, ¿no? El cambio climático, acabas de mencionar un informe que está recién salido al respecto. ¿Cuál es, para efectos prácticos, el impacto del cambio climático en el comportamiento precisamente de estos fenómenos que de por sí existen cíclicamente, más
extremos de por sí cada año? ¿Hay manera de calcular lo que puede venir en materia de intensidades? No todavía. De hecho, no se puede decir. El propio doctor Molina, por ejemplo, hizo una declaración hace muy pocos días. No podemos estar seguros de que este evento haya sido una respuesta al cambio climático. Lo que sí es un hecho es que así va a ser. Hacia allá vamos. Este pudo haber sido parte de la variabilidad cíclica del clima, pero esa variabilidad cada vez se va a ir acortando. Cada vez va a ser más extremo la cantidad de lluvia y más extrema la sequía. ¿Y más frecuente? Y más frecuente. O sea, va a ser más frecuente y más intenso. Vamos a tener más ciclones, eso sí ya es un hecho que se está presentando. Cada vez hay más ciclones y cada vez son más intensos los ciclones. Eso ya hay una correlación que lo ha detectado perfectamente este informe. Para América Latina, la CEPAL tiene un estudio también muy bueno que nos está dando toda la relación de los eventos hidrometeorológicos extremos que ha habido en los últimos 30 años y la tendencia es muy clara a ir a más. Con eso tenemos que jugar en esta ecuación complejísima, que es la parte de la variabilidad climática intensificada por el cambio climático. Eso es una parte de la ecuación. La otra parte es que cuando los sitios en los que estos eventos hidrometeorológicos están ocurriendo están ocupados y mal ocupados, la infraestructura es mala y porque está asociado a un tema de desarrollo social, un tema de pobreza, entonces es cuando los impactos son más duros. Y es una desgracia desde el punto de vista del desarrollo de estas comunidades que pasan decenas de años logrando obtener la infraestructura que tienen. Van poco a poco armando sus clínicas, sus escuelas, su poco pavimento, sus servicios de agua potable, de electricidad, y en unas pocas horas desaparece todo. Y vamos otra vez a repetir la misma historia. Yo creo que aquí uno de los grandes retos que tenemos es no podemos pensar en que se va a reconstruir de la misma manera los sitios en que están claramente demostrados que están en zonas de riesgos. Tenemos un atlas nacional, hay un atlas nacional de riesgo, tenemos un atlas nacional de vulnerabilidad hídrica, tenemos un ordenamiento ecológico del territorio ya decretado. Tardamos 20 y tantos años en lograr tener un consenso en el país para sacar ese instrumento. Y no hay un cruzamiento y no se está utilizando esta información para tomar decisiones y hacer una planeación del desarrollo territorial y del desarrollo urbano. Déjame, Julia, hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Bueno, vale mucho la pena este tema de las lecciones de eventos anteriores. A ti te tocó como funcionaria pública el tema Paulina, por ejemplo, que es un antecedente obligado en este caso, particularmente en Guerrero. Déjame regresar de la pausa. Volvemos con ella. Solicito al gobernador del estado, a partir de ello, realice las investigaciones y se deslinen responsabilidades que competan al ámbito local, como el gobierno de la República hará las propias investigaciones. Nos faltan. Julia Caravia, regresamos en la conversación al aire y bueno, yo planteaba antes de irnos a la pausa que desde luego tu propia experiencia y la necesidad de recuperar lo que se hizo, lo que no se hizo, lo que se tiene disponible en materia de institucionalidad, de información, de desarrollo científico, de acceso a todas estas herramientas y en este momento volver a preguntarnos qué se hizo, qué no se hizo, cómo se hizo, si las experiencias previas, yo mencionaba a Paulina, por ejemplo, que es uno de los casos que te tocó más fuertes como secretaria de Estado, bueno, de aquella experiencia, lo que se pudo recuperar, lo que hoy volvemos a empezar, en fin, el balance necesario de las lecciones no aprendidas. Sí, yo siento que en cada una de las administraciones han tocado eventos muy fuertes. En la administración del 94-2000 hubo varios episodios, Paulina es uno de ellos, y ahí hubo un aprendizaje para la atención de la emergencia que fue interesante, de la manera en cómo se estaba atendiendo a la población afectada, particularmente en el caso de Oaxaca y de Acapulco, para evitar toda la concentración de víveres, de despensas, etcétera. Se construyeron estas cocinas
colectivas de desayuno, comida y cena para todo el que lo necesitara. ¿No se repartían individualmente? No se repartió individualmente porque el presidente, en el momento en que empezamos... Cedillo era. Era el presidente Cedillo, sí, y el primer momento en que tocamos la primera visita a la parte alta hacia el anfiteatro, varias casas cerradas que no había forma de abrirlas. Había evidentemente ya alguna información de lo que estaba pasando ahí dentro y cuando se abrieron estaban todas las despensas acumuladas, ¿no? Entonces, ¿cómo evitar que en esto pues alguien abuse, ¿no? Sí. Presidente Peña ha dicho ahora que se repartirá despensa casa por casa. Censo casa por casa. Sí, aquí la otra ¿Y qué piensas que es mejor alternativa? A mí me gustó lo que pasó. Yo no sé evaluar esto. ¿A grandes ollas? Era muy para comer ahí directamente. El ejército se estaba encargando de hacer esa tarea. Nadie se quedó sin comer y eso pues ustedes mismos que fueron haciendo todos los reportajes dieron seguimiento a esta actividad porque pues fue un cambio en la forma de atender. Pero como tampoco en las casas había gas, había electricidad, había agua, pues entonces era muy lógico que tuvieran estas cocinas colectivas, ¿no? Son experiencias que como que no hay continuidad de ellas, no las volví a ver de esta manera. Pero una es la atención de la emergencia, ¿no? Que eso, pues el gobierno y la sociedad se ha volcado en estos momentos y creo que es lo que se debe de hacer. Pensando en lo que sigue, y por lo tanto, si me coloco en el 97, en lo que seguía, y entonces ya hoy es historia, ¿se hizo o no se hizo? A ver. Yo creo que hay una serie de instrumentos que se definieron claramente que eran como la base para poder evitar. Aquí se trata de prevenir. Ya hemos hablado en el tramo anterior de que cada vez se va a poner más difícil, pero cada vez es más difícil además, no solamente por el clima, sino porque la población crece y el desorden de las poblaciones es cada vez mayor también. Entonces, las ciudades están creciendo, expandiéndose y se están yendo sobre las zonas de las partes altas de las cuencas, deforestando lo que son las recargas de los acuíferos, y cada vez en zonas de mayor pendiente y por lo tanto de mayor riesgo, ¿no? El riesgo es una mezcla entre el fenómeno que va a ocurrir y la vulnerabilidad que tiene el sitio. Y entonces se hace muy riesgoso cuando la vulnerabilidad es alta y el fenómeno es alto. Pero puede ser un fenómeno bajo, puede haber llovido como Paulina y no tener tener impactos más fuertes porque la vulnerabilidad se hace más grande. ¿Por qué? Porque creció la población en sitios en donde no se debió, se edificó, se hizo infraestructura de todo tipo, desde colonias populares hasta grandes casas, hasta hoteles, infraestructura en toda la zona. Bueno, hablando de Paulina, por ejemplo, eso, ¿no? O sea, de lo que se debió haber hecho y al final de cuentas ocurrieron otras cosas. Hablabas de las zonas populares y del desarrollo de las zonas populares, pero desde luego también hay grandes hoteles y, como estaba mencionando, la zona de Punta Diamante y todo este asunto, incluso alcanzando al aeropuerto. En Paulina no fue tema a tres palos. No. Y hoy es el problema. Fíjate. Entonces, ahí pasó las cosas que pasaron en el lado de Acapulco, que ahora no fue tan difícil, pero porque esta otra parte no estaba urbanizada como está ahora, ¿no? Entonces se van taponando las salidas del agua y el agua va a salir a fuerza y va a arrasar lo que encuentre a su paso, ¿no? Cuando le sumas además el tema de la deforestación, pues entonces es allí donde están, que es la desgracia de la Pintada. Y la Pintada, bueno, está el cerro desgajado, un cerro deforestado, pero además en la parte alta justo la carretera. Fue un impacto que la carretera aceleró, ¿o no? La Pintada vino primero que la carretera. La Pintada llegó porque tiene muchos años, pero el cerro se acabó de deforestar por completo porque la población va creciendo y se va subiendo y los suelos no dan y entonces hay rotación y te tumbas otro pedazo de monte y otro pedazo y así se fue extendiendo y es un cerro que no tenía nada de vegetación, pero además arriba hay una carretera que es más reciente, ¿no? Entonces todos estos efectos, todas estas, digamos, causas se convierten en un efecto que a su vez se convierte en otra causa, ¿no? Pero es ese desorden de la manera en cómo hemos tenido este crecimiento de las poblaciones urbanas y rurales. Y tenemos instrumentos que se fueron señalando desde hace muchos años. La ley mexicana... ¿No usados?
no usados. La ley mexicana en materia ambiental es muy clara en cuanto a la planeación, que tiene que ver con el instrumento del ordenamiento ecológico. Ya tenemos un ordenamiento ecológico general del territorio, pero no se incorpora. Existe el Atlas de Riesgo, el Atlas Nacional de Riesgo, que lo ha elaborado Senapred con la UNAM. Ahí hay un atlas que tiene que ser la base para tomar decisiones de cómo se hacen los desarrollos en cada uno de los sitios. Existe el Atlas de Vulnerabilidad Hídrica, que te dice claramente dónde están los problemas el impacto que puede tener el funcionamiento del ciclo hidrológico. Tenemos el instrumento luego de los programas de desarrollo urbano, que esa es una atribución del municipio. Pero estos programas de desarrollo urbano no están en concordancia con los ordenamientos ecológicos. Faltan los ordenamientos a los niveles estatales y municipales ecológicos. Los instrumentos legales están claramente definidos, no los estamos utilizando, no están aterrizando correctamente y después se dan al final de cuentas una serie de licencias de construcción y de funcionamiento de giros turísticos, industriales, de casas habitación, etcétera, que no están en función de todo este marco legal. Y ahí hay responsabilidades que fincar. Allá afortunadamente la ley de protección civil está diciendo que puede ser hasta motivo de cárcel una licencias mal dadas, autorizaciones mal dadas. Que eso es uno de los grandes temas en este momento. Y eso es algo que tenemos que empezar a implementar. Tenemos muchos instrumentos, no tenemos la institución que los coordine. Están sueltos, están regados. No tenemos la institución que los coordine. No. Déjame hacer una pausa y podemos ir cerrando con eso, que es muy importante. Volvemos con Julia Caras. Aunado a estas lluvias, en los estados del centro generaron escurrimientos hacia las partes bajas del país, lo que ocasionó un nivel acumulado de más de 162,000 millones de metros cúbicos de agua, lo que equivale a llenar la totalidad de las 4,462 presas que existen en el país. Va a tocar la siguiente administración. Doctora Garavia, regresamos en la parte final. Te quedaste en el punto anterior donde estabas planteando que tenemos en México un conjunto de cosas, de herramientas, de leyes, de instrumentos, digamos, para este tipo de situaciones, pero no hay un ente que lo coordine, ni más ni menos. En eso te quedaste. Sí, yo lo que pienso es que tenemos muchos más instrumentos de los que estamos usando, y esos no se están usando porque hoy los responsables, Protección Civil, no está entrando a la parte preventiva suficiente, porque los instrumentos, muchos de ellos, corresponden a la Semarnat, a la Sedesol y ahora a la Sedatu, que todavía también no le hemos dado el llegue de hasta dónde le toca en todas estas cosas, ¿no? Entonces, no puede ser que cada quien haga su tarea. En este asunto tiene que haber una institucionalización de la coordinación, es completamente transversal el tema, para poder, a partir de lo que nos esté diciendo el Atlas de Riesgo, poner en prioridad a la gente más pobre, que es la más vulnerable, en zonas de más alto riesgo. Vamos empezando por esas. Y ahí hay que poner el ordenamiento, el tema de las... de la reubicaciones, incluso de la reubicación en muchos casos. Carísimo. De caro, impopular, o sea, la gente no se va a querer mover, sí, pero hoy cada vez más gente dice, me quiero salir de aquí, quiero otra opción. El territorio nacional está bastante ocupado, por eso se requiere hacer un proceso de planeación territorial muy difícil, pero se tiene que hacer, en donde todas las instancias estén aportando su parte. O sea, la Secretaría de Agricultura, la SAGARPA, no puede ir por su lado abriendo territorios en zonas en las que están siendo de alta fragilidad también, porque eso va a permitir que más asentamientos se acerquen hacia allá. De una pequeña ranchería acaba habiendo una pequeña población que acaba habiendo una gran población, y eso se va dando muy por el proceso del uso de la tierra. Entonces sí tenemos que meterle mucho orden al uso de la tierra, que te lo está diciendo el programa de ordenamiento. Entonces, ¿quién va a articular todo esto? ¿Qué secretario se va a sentar con el otro por mutuo propio? ¿Gobernación? Lo tendrá que hacer posiblemente Gobernación,
que es hoy donde tiene la responsabilidad de protección civil del Senapred, en una articulación no de la emergencia, sino de la prevención a futuro. Estamos muy a tiempo, porque además un esfuerzo en estos momentos se puede reflejar en los programas sectoriales que cada una de las instituciones nos tiene que presentar a los mexicanos. ¿Estamos a tiempo, Julia? Porque uno podría pensar que se ha desarrollado mucho con gran irregularidad. Entonces uno se pregunta cómo se desmonta lo ya hecho. Yo al tiempo que me refería es al tiempo de esta administración. Sí, tiene 5 años de por medio. Tiene casi todo el tiempo. Todo casi el sexenio entero, casi. Y los programas sectoriales ahí vienen, que se planee con estas lógicas. Todos tienen que echarle una parte importante a las zonas de alto riesgo. Pues Julia Carabias, hasta aquí nos quedamos con el tiempo que se nos agota y te agradezco muchísimo que hayas estado en el programa para conversar de todo esto. En lo inmediato, ¿cuál sería tu actuación, digamos, si estuviera en tu mano? ¿Convocarías a qué en particular para Peña? Yo creo que tendría que convocarse inmediatamente a los secretarios de Estado, a ponerlos a un proceso de coordinación, a establecer las metas de cómo van a enfrentar, esta reconstrucción, en donde no vaya a incurrirse en reconstruir en sitios de riesgo, y 2, cómo va a haber un proceso de atención a las zonas de alto riesgo que incluso pudiera implicar la reubicación. Hay que poner recursos económicos y hay que poner todos los instrumentos a funcionar. Nuestro marco legal está bastante bueno, hay cosas que afinar, hay varias cosas que afinar, y ahí tendría una tarea todavía la Cámara, el Congreso de la Unión para hacerlo. Pero tenemos más de lo que estamos aplicando. Tenemos más de lo que estamos aplicando. Julia Carabias, gracias por estar aquí en este programa. Carmen, te aprecio tu presencia. Gracias, como siempre. Y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien y lo esperamos mañana. Buenas noches. México está de luto y también, ¿por qué no decirlo?, profundamente indignado. Yo me encuentro entre los indignados por lo que ha pasado. De luto por la tragedia climática que ha traído la desolación a amplias regiones del país, el luto a centenares de familias, el caos económico, las privaciones a centenares de miles. La indignación porque una parte importante, no sabemos cuánto, de esta tragedia pudo haberse evitado de haberse corregido la corrupción y el desorden urbanístico que brota también de la corrupción. Me referiré a 2 casos muy claros. Uno, la Autopista del Sol, que celebra 20 años 2013, se inauguró en el 93, la inauguró Carlos Salinas de Gortari, y es quien en su 5º informe presumía de la obra, decía es un ejemplo de lo que puede hacer un gobierno decidido, y cuando termine la concesión regresará a manos del Estado. Pues bien, no tuvo la concesión, duró 2 años, en el 95 se declararon en quiebra los que habían construido la carretera y desde entonces el Estado le inyecta cada año centenares, miles de millones de pesos para parchar una carretera mal diseñada, mal construida, con la prisa de los presidentes o los gobernantes que ordenan que se hagan las obras para poder inaugurarlas. La segunda causa de la tragedia tiene que ver con la práctica de municipios, de los gobiernos locales, de autorizar obras donde no se debe. Y ahora estamos viendo las consecuencias en un buen número de estados en donde los ríos se convierten en caudales enormes que arrasan con construcciones que no deberían de estar ahí. Y en ese sentido, lo que estamos viendo es el resultado de la corrupción y el desorden asociado a la corrupción. Pero sería una asociación de cosas que normalmente no se asocian, como también hay otra que es la asociación de estos 2 ciclones o de estos 2 tormentas que venían, una por el Golfo y una por el Pacífico, y al cruzarse provocan una enorme cantidad de desastres, de una lluvia especialmente fuerte, en fin. Esto no podía ser previsto, pero hay muchas otras cosas que, como tú ya sugerías en tu intervención, debían haber sido previstas.
porque algunas de las cuestiones que estamos viendo provocaron la tragedia, como por ejemplo el desgajamiento de cerros, es algo que ha ocurrido hace 15 o 20 años. Claro, cuando la sociedad mexicana no había crecido tanto, estaban despobladas estas zonas, estas partes del territorio, pues podían ponerse cualquier tipo de... Es decir, no había gente que pudiera ser arrasada por el caudal, porque no se habían puesto ni autorizado pues, en los cauces de los ríos asentamientos humanos. Pero ahora que ya está esto en este grado, ahora que hemos tenido tantos desgajamientos en años anteriores, era cuestión de estar previendo con mucha anticipación que podrían ocurrir tragedias como esta, que ocurrió en Guerrero, donde prácticamente media población desapareció y quedaron desaparecidas todavía muchas gentes. Entonces, no solo son la corrupción, la imprevisión, sino algunas... una falta de planeación en términos generales de la obra pública que no está cumpliendo con las reglas, con las normas que hay para construir carreteras, para autorizar asentamientos, etcétera. Yo creo que este es el tema central. El problema es que no solamente, o sea, creo que tienes razón, hay fenómenos meteorológicos que no se pueden prever, pero en este caso, según los reportes, incluso oficiales, Conagua misma avisó desde el día 13 en la noche y del día 13 al 16, que es cuando se desata esta tragedia de manera más intensa, había tiempo para evacuar a la gente y no se hizo. Entonces, bueno, sí hubo cierta previsión por parte de los organismos que están encargados de ellos y no hubo la reacción inicialmente por parte del gobierno local y después por parte del gobierno federal. Pasaron más de 2 días hasta que empezó la evacuación, cuando ya la tragedia estaba encima. Creo que este fenómeno de la corrupción que ustedes señalan, que es un fenómeno de los asentamientos urbanos en todo el país, que solamente salen a flote cuando vienen estos fenómenos meteorológicos, están asociados con la corrupción política, con la corrupción electoral y con la política clientelista que han seguido los gobiernos primero del PRI y después los 12 años del PAN, que no hicieron nada por componer esta situación, por frenar, al menos, ya no digas reubicar a pueblos enteros, que creo que sería una labor titánica que desde luego se tiene que hacer. Ahora tenemos una Secretaría de Ordenamiento Territorial que esperamos que haga un censo de estos asentamientos irregulares para evitar en el futuro. El problema es, yo lo reviso con casos como el de Tabasco, ¿no? Año tras año tenemos, no con unos huracanes, sino con las lluvias naturales del verano, año tras año tenemos el rebase de las presas, los desbordamientos, etcétera, y año con año se dice que se va a intentar resolver el problema y ahí seguimos con las tragedias. Entonces sí se pudieron haber evitado, no sé qué tanto daños en infraestructura, pero sí en pérdida de patrimonio familiar y desde luego en vidas que ya van más de 100, ¿no? Más de 100 y es lamentable, por supuesto, solidarizarnos con las familias, todos los que están sufriendo. A mí me indigna mucho no solamente lo que hemos visto en los últimos tiempos, sino la incapacidad de la élite que dirige este país de organizar un debate serio sobre el tema que estamos discutiendo. Es decir, se repite hasta el cansancio, ya es un lugar común. Una función primordial del Estado es proveer seguridad pública, es verdad. Otra es ordenar el territorio y dar efectivamente la posibilidad de generar una convivencia. Primero, generar infraestructura. El Estado mexicano es incapaz de edificar infraestructura. Ahí está el drama del aeropuerto en la Ciudad de México. Llevamos 12 años. Algunos dicen que mucho más, tratando de edificar efectivamente un aeropuerto. Y el Estado mexicano es incapaz de encontrar suelo con la capacidad suficiente para una obra de esa magnitud. Pero me voy al asunto de las irregularidades. Se autorizan o con propósitos comerciales, o sea, la especulación en todo, meter desde Acapulco hasta la ciudad que ustedes quieran. La Ciudad de México es un ejemplo de esto, por criterios absolutamente crematísticos, es decir, de dinero, sin enterarse de la infraestructura. Y por otro lado, propician que las capas más pobres de la sociedad vayan ocupando, es en Acapulco, pero pueden irse a dar una vuelta por todo el Estado de México. Cada vez que se desborda el río de la Compañía, tienes el mismo drama. Los partidos usan
esos asentamientos irregulares como clientela y no hay Estado que regule todo eso en México. A mí me parece increíble que la función básica de ordenar el territorio ni siquiera aparezca en la agenda. Ya hablaremos en un momento más de la agenda política, de la que viene. Todo el mundo está discutiendo que si la segunda vuelta, que todo lo demás. Oiga, yo creo, y perdón que rompo una lanza por eso, ordenamos el territorio que tenemos, que es la expresión elemental de la soberanía. Hoy tenemos esta tragedia, mañana sabrá Dios cuál. Para añadir una anécdota que vale la pena mencionarla, pero luego tomar esa vereda que empezaste a caminar, Leonardo, la anécdota sería el reportaje que sacó Proceso sobre el comportamiento del gobernador de Guerrero. Estaba celebrando el día 13. Que estaba celebrando mientras los huracanes azotaban, él se encerró, es perredista, por cierto, o más bien ganó por ese partido. Sí, Más bien. Porque no sabes, Pero en la celebración estaba el PRD, estaban ahí en la foto de Proceso. Ahí estaban, es una foto extraordinaria. Puros hombres, por cierto, en esa foto. Ni una sola mujer. ¿Qué celebración es esa? No, lo estás tomando por otro lado. Pero en fin, poniendo esa anécdota que ilustra perfectamente la irresponsabilidad y frivolidad de algunos gobernadores y presidentes municipales, y ya en el ámbito de los símbolos, creo que la reacción de Enrique Peña Nieto fue positiva, ha sido positiva, sí, pero rápida y positiva. ¿Hasta qué punto esa reacción personal tan positiva se va a trasladar a lo que tú planteabas, a un esfuerzo sistemático y metódico por meter en orden a los corruptos que autorizan construcciones donde no se debe por simple beneficio personal? ¿Y hasta qué punto va en serio lo de ordenar el territorio? Porque no es la primera vez que... En los años 70 se empezó la disciplina del urbanismo. El Colegio de México fue uno de los pioneros, por eso conozco la historia. Pero bueno, ha sido una historia de construcción de conocimiento a la que los gobernantes ignoran de manera metódica. Pero bueno, no en el, sí, no, pero no en el discurso. Yo no sé si ustedes se fijaron, pero en el primer informe de gobierno de Peña Nieto se volvió a hablar que fue una cosa que se le dio mucha atención durante el gobierno de Fox, pero también nada más en el papel esta idea de cambiar digamos, el enfoque de la reacción para reparar el daño a la prevención. Lo mencionó el primero. El 1 de septiembre. Mencionan, y lo mencionó Mancera también. El discurso, también lo decía, sí, es cierto. Entonces, el discurso va por un lado y la realidad por el otro. Y hoy también muchos de los empresarios se quejan de esto, pero tú comenzaste así tu comentario. Esto es un contubernio, ahí donde hay oferta y demanda de corrupción. Sí, claro. A los que construyeron, yo lo sé, pero a los que construyeron la autopista del Sol, tenían que haber dicho, no señores, yo en esas condiciones, con esos trazos, con esa falta de previsión, no le entro porque dentro de 5 años va a haber derrumbes y yo voy a ser el responsable. Pero eso no ocurre. Gracias, Pablo. No, yo creo que hay que aludir a este discurso de Peña Nieto antes de tomar posición como presidente en su libro de la eficacia. Porque para ser eficaz hay que entrar en serio a la planeación, a la ordenación del territorio, al control de la población, que es otra de las actividades fundamentales del Estado, es ubicar a la población donde pueda estar desarrollando sus actividades con seguridad, con educación, con sanidad, etcétera. Esto no lo están haciendo en serio. Hace varios programas hemos estado tocando, yo creo que en muchos, esta debilidad creciente del Estado mexicano para cumplir con sus tareas. Claro, lo hemos hecho sobre todo a partir del drama de la inseguridad, del narcotráfico, del crimen organizado. Pero ahora estamos viendo esta debilidad que nos muestran los elementos. Y hay que tener una insistencia en la previsión y en la planeación. A mí me encantaría que abrieran un debate, no solo sobre lo energético, sino sobre eso. ¿Quién debe ordenar el territorio en este país? Si tú ves efectivamente el mapa, ves que los municipios tienen un montón de facultades sobre uso del suelo que utilizan con propósitos francamente corruptos. Aquí en el Distrito Federal tienes la peor combinación posible. Tenemos un secretario de Desarrollo Urbano que es desarrollador inmobiliario, la Asamblea Legislativa con criterios políticos recalifica los terrenos y todo el mundo se hace guaje.
y están utilizando el territorio para hacer negocios, clientelas políticas, todo lo demás. Yo no veo que la SEDATU haya dicho, ese mandato lo voy a tener yo, es decir, con una tendencia centralizadora, es decir, a ver, la federación va a ordenar el territorio, no sé si sea la mejor solución, pero no veo todavía un diagnóstico claro. Y segundo, hoy leí el artículo de Francisco Sea, yo también coincido que el presidente ha tenido un buen desempeño. Vamos a ver cómo trata este tema de que el hombre responsable del Fonden no estaba celebrando en Acapulco, estaba en Las Vegas jugando pases de $20,000, según lo que narra Francisco Sea precisamente en su, ¿cómo se llama?, en la columna de hoy. Por tanto, por un lado están pidiendo una ampliación de presupuesto para atender los desastres, bien, pero por otro lado tienes ese par de, es decir, el tema del ordenamiento y el tema de la corrupción, que dices, oiga, más dinero, pero pues pongan en orden eso, ¿no? Dedico estos segundos que quedan a profundizar en el tema de la distancia entre el discurso y la realidad, porque el discurso de Peña Nieto es impecable y sus conceptos elogiables, hablo del primer informe, pero como gobernador del Estado de México, él alentó y toleró un desorden urbanístico que está llevando a conflictos sociales, como uno que documenté en Coyotepec, en donde ya va un muerto y 2 heridos. O en el caso del informe de Miguel Ángel Mancera, que habla de combatir la corrupción, pero no mencionó una sola vez la norma 26, que es corruptora, no habló una sola vez del edificio de Céfiro, famoso ya en Coyoacán, y no dijo ni media palabra sobre el corrupto delegado de Coyoacán, Mauricio Toledo, que estaba ahí sentado, por cierto, junto a Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas. Es decir, pónganse serios y ordenen.